Muy bien, vamos a terminar, digamos, con los elementos. Queda uno, ¿vale? Que es la autoevaluación, pero lo haremos después, ¿vale? Para ver si nos hemos equivocado, para revisar, ¿no? Es una especie de revisión. Pero eso lo vamos a dejar ya para el final. Me interesa esta parte más y luego ya revisaremos. Bien, lo que nos queda ya por hacer, que no nos queda mucho, es una parte que se llama conexiones e inferencias, ¿vale? Que están ligadas. Muy bien, para hacer inferencias y conexiones que están ligadas, están entrelazadas, es muy difícil separar una de la otra, van juntas, ¿vale? Lo que yo voy a utilizar van a ser elementos fundamentales que no están. Vamos a ver, una inferencia, voy a explicar por partes. Las conexiones, ¿vale? Vamos a empezar por el principio, vamos a ponerlas aquí, para no liarnos. ¿Dónde está esto? Aquí. Bien, las conexiones pueden ser entre el texto, entre el texto y yo, entre el texto con otro texto, o el texto y el mundo. Por ejemplo, la cultura, sociedad, etc. Las costumbres. El texto y yo. ¿Aquí qué es lo que hay? Pues mis experiencias. Siento decir que aquí vais a poder utilizar poco por una razón muy sencilla. Sois demasiado jóvenes, tenéis pocas experiencias todavía. Pero bueno, podréis usar algunas. Entre el texto y el texto, pues aquí dependerá de vuestro interés lector. Gente que lee bastante o lee mucho probablemente tiene muchísima más facilidad para hacer una conexión entre un texto y otro, o entre una película y otra, o entre una película y un texto, ¿vale? O entre un documental y un texto, o un documental y una película, o me da igual, ¿vale? Es decir, gente que ya tiene lecturas de artículos periodísticos, otros libros, etc. ¿Vale? Casi mejor vamos a poner aquí libros y películas. Bueno, sí, noticias, porque podría ser un texto periodístico. Vamos a poner otras noticias, ¿vale? La cultura, el mundo, está también muy ligado sobre todo a la parte de pues, lo que piensa la sociedad y, por supuesto, cosas que han pasado o pasan, ¿vale? Y por lo tanto no es algo que hayas leído o visto en una película, sino algo que ocurre en el mundo, ¿vale? Y que está pasando. Muchas veces tiene más aquí que ver con las noticias, por ejemplo, que hemos puesto antes, arriba, ¿vale? Que la parte del texto. Pero bueno, digamos que estos serían los elementos, mis experiencias, otras lecturas que yo tenga, o bien qué pasa en el mundo, qué está ocurriendo, ¿vale? Y cómo lo conozco, cómo conozco las cosas que pasan en el mundo, cómo es mi sociedad, cómo es la gente que me rodea, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esas son las conexiones. Vale. Ahora, las inferencias. Las inferencias son razonamientos. ¿Vale? Y es decir, a partir del texto y usando las conexiones, normalmente conmigo y con el mundo, en un principio conmigo y con el mundo, ¿vale? Se inferirá. Inferir es razonar, ¿vale? Pero para no volver a utilizar la palabra razonamiento, voy a utilizar la palabra inferencia. Se inferirá. ¿Qué se va a inferir? ¿Qué se va a razonar? ¿Qué va a sacarse? Pues las ideas del texto. Vale. Ese sería un primer momento de la inferencia, porque después va a haber un segundo momento de la inferencia donde vamos a seguir usando las conexiones que tenemos más arriba, pues para llegar a una valoración del texto, pero eso será después. Primero vamos a ir a lo más sencillo. Bien,
Vamos a leer el texto otra vez, pero esta vez ya sacando las inferencias. Por ejemplo, la congregación, que sigue una iglesia, realmente es una inferencia, porque a mí lo que me han dicho es que hay un grupo de fieles. Lo que pasa es que yo digo, bueno, un grupo de fieles creyente de algo será una iglesia, más teniendo en cuenta que estamos hablando de una zona que está en Estados Unidos. Probablemente es una iglesia, porque es mundo occidental. ¿Vale? Eso es una inferencia que sacamos antes, ¿vale? Vamos a seguir. Vamos a volver a leerlo y esta vez a ver si vamos entendiendo el texto sacando las inferencias, ¿de acuerdo? Y haciendo las conexiones. Sacudiéndome la nieve del sombrero y el gabán helados, me senté cerca de la puerta. Es decir, Ismael ha entrado en un sitio, se ha quitado la nieve del sombrero y del abrigo y se ha sentado, ¿vale? Se da la vuelta y entonces descubre a Quequet. Esto no hace falta leerlo porque ya lo entendí, ¿vale? Y dice... Y Quequet, que es un salvaje, no entiende lo que está pasando en el sitio en el que está, no comprende nada, ¿de acuerdo? Eso lo hemos sacado de impresionado por la solemnidad de la escena, tenía un aire asombrado de incrédula curiosidad. Aquí se presenta la primera dificultad donde hay que hacer conexiones. Es decir, esta persona no entiende muy bien lo que está pasando, no lo entiende porque es un salvaje y está en un sitio que no entiende. El sitio es la iglesia y claro, él no es un creyente, es alguien que pertenece a otra cultura. Hemos dicho que es polinesio, la zona de Polinesia es una cultura distinta, por eso se le dice salvaje. Los salvajes, los indios, son aquellos que supuestamente no pertenecen a la cultura occidental, ¿vale? Es un poquito racista, ya lo sé, pero es el texto, ¿vale? Bien, y es del siglo XIX, no le puedes pedir a un autor del XIX que sea del siglo XX, ¿vale? Es lo que es. Pero bueno, sabiendo nosotros que es un concepto o una interpretación un tanto racista, simplemente porque es extranjero, entendemos que es una actitud reprobable, pero que es propia del siglo XIX y por lo tanto entiendo el texto, ¿de acuerdo? Aunque sea crítica con él. Fijaros bien, acabo de hacer una conexión. Esa conexión que acabo de hacer, llaman salvaje a un tío, es algo que puedo usar en una valoración. Ahora mismo no estoy en la valoración, ¿de acuerdo? Así que ahora mismo me centro en lo que estoy haciendo, en ese salvaje. Pues ese salvaje fue la única persona entre los presentes que pareció reparar en mi entrada, porque era el único que no sabía leer y por lo tanto no seguía esas gélidas inscripciones en la pared. Bueno, supuestamente estoy en un sitio, he entrado, el sitio ya hemos dicho que es una iglesia, lo sé porque he leído antes, yo ya estoy haciendo lecturas hacia arriba y hacia abajo, ya tengo una lectura del texto potente, ¿vale? He hecho lecturas hacia arriba y hacia abajo y por lo tanto tengo una lectura del texto bastante potente. Bien, entonces ya sé que esto es una iglesia y voy empezando a intentar entender el texto. Yo ignoraba si en la congregación había algún pariente de los marinos cuyos nombres estaban inscritos. Vale, hemos dicho que hay unas placas en la pared, que las placas pues dejan frío, ¿no? en las personas, hace que la gente se sienta un poco fría, un poco helada, ¿no? Cuando uno se siente helado y le recorre, es que es temor realmente, ¿no? Nos atemoriza, ¿no? Es cuando se dice, sintió el frío en la espalda, ¿no? Sintió que le recorría el sudor en la espalda, ese frío que te recorre, ese temblor, normalmente está ligado pues al terror, ¿no? O al miedo, ¿de acuerdo? Entonces, como que da miedo la inscripción, es lo que está escrito en la pared, ¿vale? Dice, pero son tantos, fijaros bien, que aquí está hablando de que hay una iglesia, de que hay gente que son parientes, a lo mejor, de los marinos que estaban los nombres escritos en las placas que están en la pared, ¿vale? Eso ya me está diciendo, las placas no son agradables, hay nombres escritos de marinos, familiares allí, ¿qué puede ser esto? ¿Qué puede ser esto? Me da mala espina, sigamos. Pero son tantos los accidentes no registrados en la caza de ballenas y era tan evidente que muchas de las mujeres que me rodeaban tenían el aspecto, si no las ropas, de un dolor inconsolable, que estaba seguro de que allí, frente a mí, estaban reunidas muchas personas en cuyos corazones doloridos la vista de esas tétricas lápidas, ya sé lo que es la inscripción, es una lápida, por eso es fría, por eso provoca terror, por eso es triste, ¿vale? Es decir, las inscripciones, acabo de hacer una conexión, al releer el texto, al leer hacia adelante, la inscripción es una lápida, ¿vale? Reabría y hacía sangrar de nuevo antiguas heridas. La antigua herida es alguien ha muerto, ¿verdad? Y eso provoca dolor. Y el ver la lápida es el recuerdo, es el recordar el dolor.
Esto es una inferencia. ¿Vale? Es decir, la gente está recordando la pérdida de la persona querida, y eso es una inferencia lo que acabo de hacer, porque no aparece tan claramente expuesto en el texto. ¿Vale? Sigamos. Y luego me dice, hay accidentes no registrados en la caza de ballenas. Un accidente en una caza de ballenas, un accidente marino, ¿qué es? Pues un naufragio. Si la gente ha muerto es un naufragio, ¿no? Porque estamos hablando de que hay lápidas, ¿vale? Esto es un naufragio. Cuando la gente muere en un naufragio, ¿qué es lo que yo sé de un naufragio? Que muchas veces no se recuperan los cuerpos. Y si no lo sé, lo busco. ¿Vale? Que en muchas ocasiones no se recuperan los cuerpos de las personas que murieron. Eso es lo que yo sé. ¿No? En un naufragio, barco naufraga en el fondo del mar, una tormenta, y como sea a muchos kilómetros de la costa, el barco no llega. Jamás se hundió, ese pez se hundió y ahí se quedó. Para siempre. Hasta que lo encuentre alguien. ¿Verdad? Por eso encontramos barcos con tesoros. Pues el problema es que no hay cuerpos. Entonces, ¿qué nos está diciendo el autor? Que Ismael ha entrado en un sitio, en una iglesia, donde hay placas en las que hay nombres de marinos que murieron en naufragios y no tenemos el cuerpo, solo tenemos la placa. ¿Vale? Solo tenemos una placa, pero no hay cuerpo. ¿Vale? Bien. Dice, y era tan evidente que muchas de las mujeres que me rodeaban tenían el aspecto, si no las ropas, de un dolor inconsolable. Aspecto inconsolable, aspecto, ropa, dolor inconsolable. La ropa que representa el dolor, que representa la pérdida, es el negro. Es decir, son mujeres vestidas de negro. Y el aspecto es triste, la tristeza, el dolor, ¿no? Cómo es un rostro triste, cómo es un cuerpo cuando está invadido por la tristeza, pues está encorvado, los rasgos de la cara, los labios hacia abajo, los ojos tristes, probablemente hay lágrimas, etc. Bien, ya he hecho todas mis inferencias básicas y he hecho todas mis conexiones básicas, ¿no? Las ropas, a mí nadie me dice que la mujer está vestida de negro, pero yo sé que una ropa que representa el dolor de una pérdida de una persona que está bueno, de una persona, de un nombre, de un ser que está enterrado, lo que yo sé, ¿no? Ahora la conexión es conmigo. ¿Cómo visten las mujeres eh, cuando se les muere alguien? De negro, ¿no? Ya está, las ropas. ¿Cómo está? ¿Cómo es el rostro? Así, lo sé, ¿cómo? Por experiencia, porque lo veo. Porque veo que la gente cuando está triste tiene ese aspecto. Y veo que la gente cuando pierde a alguien suele vestir de negro, ¿vale? Entonces, esos dos elementos son dos elementos que yo conozco por el mundo en el que vivo, ¿vale? Y el aspecto lo conozco también porque sé cuando una persona está triste y cómo es la cara y cómo son sus gestos. ¿Se comprende? Bien, todo lo que he hecho han sido inferencias, porque ya no tiene nada que ver con los conceptos que no entiendo del texto, que los hice al principio. Es que ahora estoy haciendo inferencias, razonamientos, cosas que están en el texto pero no están claramente expuestas, tal cual, que tengo que sacar yo. Y eso es la inferencia. Y para eso necesito hacer conexiones con el mundo y conmigo. ¿Vale? Dicho esto, ya puedo sacar el tema del texto. ¿Cuál es el tema de este texto? El tema de este texto es la pérdida y el dolor. Ese es el tema principal. La pérdida y el dolor que supone el hecho de que una persona pierda a un ser querido y no tenga el cuerpo de ese ser querido. Y cómo eso no se supera fácilmente. Es decir, cuando muere alguien y tienes su cuerpo, puedes entender que esa persona se ha ido y te puedes despedir. Pero cuando muere alguien y no tienes cuerpo que llorar,
no tienes muy claro si realmente se murió. ¿Y si no se murió? ¿Y si simplemente desapareció? Ahora vamos a empezar a hacer otras inferencias. ¿Qué conozco yo de gente que desapareció? Pues no sé, las chicas que han desaparecido, las mujeres que han desaparecido, los hombres que han desaparecido, que salen en la televisión y no tenemos un cuerpo. Y se puede suponer que ha muerto, pero no tenemos claro si murió porque no hay un cuerpo. Eso la familia no lo lleva bien, y cada vez que sale en la tele y alguien sale hablando del tema, una madre, un padre, ¿vale? Vemos cómo esas personas no llevan bien esa pérdida, ¿vale? Es lo que tenemos más cercano de experiencia del mundo, porque aquí no conocemos a nadie que sea marino, ¿vale? Otro ejemplo que podéis utilizar, esto ya estamos hablando de inferencias a más externas, más alejadas. Otra inferencia que podéis hacer de conexión, pues los desaparecidos de la guerra civil, ¿vale? Que también estarían ligados al mundo, y también podrían estar ligados, pues si habéis leído algún libro o algún texto o habéis visto un documental, ¿vale? Que están en fosas comunes y no sabemos dónde están los cuerpos. Y el dolor de la gente que está buscando a sus familiares y no saben dónde están, ¿vale? Todo esto son inferencias que podemos realizar, pero esto ya estaría ligado más bien a una valoración. En este caso, con respecto a mí, pero con respecto a mí, la valoración que yo puedo hacer en el texto es si he perdido a alguien, la pérdida de alguien querido. Eso sí, pierdo a alguien querido, pero probablemente el cuerpo está, porque es muy raro que alguien muera y no tengas el cuerpo, ¿vale? Entonces, pero sí, está enterrado, ¿vale? Sí lo he podido llorar, ¿vale? No es como cuando no. Y ahora, la siguiente parte de la valoración sería, perdón, jolín, ahí, sería con respecto, y con respecto al mundo, por ejemplo, pues podemos utilizar noticias de personas desaparecidas, ¿vale? Noticias de personas desaparecidas, eh, y que no se encontraba el cuerpo. Por ejemplo, el caso de Marta del Castillo, que a lo mejor os suena, de una chica de Sevilla, ¿verdad? Y pues podemos ver o saber lo que le pasó a la chica, cómo sufrieron los padres, lo que sea, ¿no? O cualquier otra, ¿vale? Persona que no se haya encontrado su cuerpo y que esa persona pues se haya dado, por ejemplo, por desaparecida o por muerta, ¿vale? Y por último, nos vamos a encontrar con otro caso interesante que sería, por ejemplo, eh, películas, textos, ¿no? Pues fijaros bien, aquí podríamos poner, pues, o documentales, ¿eh? Aquí podríamos poner, por ejemplo, un documental como puede ser, por ejemplo, sobre los desaparecidos en la guerra civil. Desaparecidos. O, por ejemplo, pues una película en la que haya una persona pues, que ha desaparecido, ¿vale? O que ya no está, ¿vale? Algunas películas. O noticias, etcétera, que conozcamos y que por lo tanto podamos utilizar, ¿vale? Y todo esto me va a ayudar con la valoración del texto. Bueno, pues hasta aquí. Básicamente tendríamos lo que serían las conexiones o inferencias que podemos realizar. Esto sería antes de escribir. Ahora ya sería la cuestión de ponerse a escribir sobre esto, ¿vale? Y bueno, pues hasta aquí lo que sería la reflexión.